aunque seas muy bueno en la academia, en este caso en los estudios, aprenda matemática, el desarrollo psicológico es muy importante. Porque justamente hay estudiantes, por ejemplo, que han sido los más desfavorecidos económicamente, a nivel familiar, el resto, que eran los que estaban debajo de las farolas, y les veía debajo de la farola estudiando. Y hoy en día, por esa dedicación, por esa psicología de que esto me va a dar una oportunidad, ellos hoy día son empresarios, han salido adelante. Algunos de esos. Y otros que tenían luz, otros que tenían aires, pues no han podido salir. Hola chicos, bienvenidos una vez más a Cosas Ya Salen Podcast. Soy Lía Inestrosa y hoy tenemos aquí a un invitado especial. Bueno, todos nuestros invitados siempre son especiales, pero hoy tenemos a una figura que ha formado parte de momentos muy históricos e importantes en el desarrollo de nuestro país, Guinea Ecuatorial. Pero más allá de sus cargos, títulos y vida profesional, hoy queremos conocer a la persona, qué es lo que le mueve, sus pasiones y qué es lo que le ha llevado a tener el recorrido que ha tenido. Hoy tenemos aquí a Gabriel Umbaga Obiang Lima. Bienvenido. Bien hallado y muchas gracias por invitarme. Por fin, gracias por venir. No, un placer, un placer. Y una vez más, felicitaciones por lo que hacéis por el contenido de Guinea Ecuatorial, porque claramente ya estoy bien informado de que no solamente os siguen en Guinea Ecuatorial, os siguen en todos los horizontes, y yo creo que estáis haciendo una labor muy especial y muy buena para nuestro país. Y insisto, hay un mercado muy importante que quiero decirlo antes de que se me olvide, que es el mercado latinoamericano. Sí, el mercado latinoamericano os sigue mucho y si es un lugar donde podéis hacer mucho contenido, debe ser el latinoamericano. Es un consejo. Producer, ya sabes. Sí. Pues bueno, mira, yo quería empezar a hablar un poquito de tu infancia, porque al final la infancia es lo que le da forma a todo lo que llegamos a hacer en la vida. Cuéntanos un poquito cómo y dónde creciste y cuando eras pequeño, cuáles eran tus inquietudes, cuáles eran tus pasiones y cómo eso quizás ha tenido un efecto mayor en tu vida de adulto. Bueno, yo puedo decir que gracias una vez más a mis padres, gracias a mi familia, tuve una infancia bastante feliz, una infancia con bastante entretenimiento. Como sabrán, en esos tiempos en Guinea Ecuatorial las familias estaban más unidas. Por ejemplo, los primos, los hermanos, los amigos vivían juntos, tenían muchas más actividades. Ahora hay más eventos que se hacen separados. Sí. Por eso tengo unos recuerdos muy familiares. Y eran no solamente primos cercanos, primos lejanos, primos del pueblo. Y la verdad que... La familia enorme. La familia enorme. O sea que cuando teníamos una primera comunión o una boda, no necesitamos otros. Ya erais la fiesta. Exactamente. Entonces yo creo que mis recuerdos han sido muy positivos. Y me acuerdo porque justamente... recordando un poco, me acuerdo y me he quedado con eso, el tener que dormir a veces escuchando la lluvia o las chapas cuando llovía, porque como sabrás, en esos tiempos no había mucha actividad, entonces cuando llovía, pues la gente decía, bueno, está lloviendo, pues nos quedamos en casa. No es como ahora que hay lluvia, no hay lluvia, hay que ir a trabajar. Sí. Entonces fue muy positiva. Primero comencé en este caso mis estudios en orfanato, y como sabrás, los colegios católicos y más de las monjas eran las que más o menos llevaron un papel muy importante en la educación de Guinea Ecuatorial. Yo estoy hablando en los 70, 80, y puedo decir que también he sido influenciado en muchas de las actividades sociales que personalmente he estado apoyando, han sido principalmente a las monjas. Las monjas en Guinea Ecuatorial han hecho un trabajo fenomenal para la educación de muchos que hoy en día nos consideramos bien formados. Y yo he pasado por orfanato. De orfanato tuve en este caso la oportunidad de hacer mi secundaria o bachillerato en esos tiempos en las Islas Canarias.
Pero aunque todo el mundo piensa Canarias, la playa, yo no estaba en la playa. Yo estaba en Tafira Alta, es la parte alta de la montaña de Gran Canarias, y aunque no lo crean, hace frío ahí. Entonces, mientras todo el mundo estaba en la playa, yo estaba ahí con los del Jaime Balmes, que nos llamaban los madereros, porque teníamos todo como de marrón, y era un colegio que me formó muy bien, me preparó muy bien, y especialmente me formó en un poco de los aspectos que pasan con muchos de los estudiantes, que éramos casi los únicos, era yo y mi hermano Alberto, los únicos africanos, negros allí, y aunque a veces uno puede pensar que una desventaja, también es lo que le hace a uno fuerte, porque de alguna forma aprendí algunos trucos que hay que hacer para poder psicológicamente y físicamente imponer sin tener que utilizar la violencia. Bueno, estaría interesante escuchar esos trucos. Bueno, en ello, lo voy a contar ya que tenemos tiempo. Me acuerdo que mis 2, 3 o 4 años siempre era lo mismo. Llegabas al colegio, había nuevos estudiantes, todos eran españoles, habían blancos, habían algunos latinos, habían de diferentes. Pero la particularidad de todos los años siempre veían, como era la primera vez que veían a un niño africano, pues querían tocar el pelo. Oye, negrito, que si tal. Y siempre tenía que decirle, oye, mira, a mí no me gusta que me toques el pelo, tal. Los que ya me conocían sabían. Y normalmente terminabas durante el año con 3, 4, 5 incidentes. Y no voy a ir en detalle de los incidentes. Okay. Pero el truco fue que lo que había que hacer es que el primer día del colegio, cuando venían todos los nuevos, tenías que buscar a alguien que a lo mejor por error te golpeaba o te daba o te pisaba sin querer. Y tenías que demostrar una vez más que tenías fuerza. Y como todos los nuevos veían, decían, oye, ese negro tiene fuerza. Entonces, durante todo el año no tenía ningún incidente. Entonces tampoco lo recomiendo. La imponía y sabía, mira, ese tío, desde el primer día hay que tener cuidado con él. Entonces, claro, eso también creaba, tampoco lo recomiendo que lo hagan, pero en estas circunstancias suele ser muy difícil. Y claro, eso permitió que... ver, al final es supervivencia. Así es, era supervivencia, y la verdad que incidentes violentos en el colegio tuve muy pocos, después de empezar a utilizar esa técnica. Y claro, hubo un respeto desde el primer día. Ese es colegio de internados, y los que han estado en internado entenderán lo que digo. Entendemos perfectamente. Después de ahí, claro, terminé, durante todo el proceso, terminé en este caso, mi madurez, en ese graduado escolar. Y en ese momento se veía que era muy importante. Que sería ya la secundaria, ¿no? Secundaria, sí. Final de secundaria estaba haciendo ya el COU y ya me dieron el diploma de graduado. Es el diploma de bachillerato. Bachillerato, correcto. Y de ahí pensábamos, mis padres pensaron que el inglés era un idioma muy importante. Y entre las asignaturas, pues el inglés tuve una nota media. Y me recomendaron mejorarlo. Y también me recomendaron considerar estudiar mi universidad en un lugar que hablara inglés. Entonces tenía 2 alternativas, o era Inglaterra o era Estados Unidos. Y claro, Inglaterra, estos tíos con los sombreros raros, siempre lloviendo y tal. Entonces, América, donde está el breakdance, ¿no? Música, tal. Digo, no, me voy a América. Y al final también había más negros. Exactamente. También hay una parte que tiene su racismo, pero por lo menos hay comunidad de negros. Justamente. Pero lo que yo no sabía es que yo pensaba que América es lo que ves en Miami, ves en Nueva York. Y claro, me mandaron a Michigan. O sea, la América profunda. Te volvieron a hacer lo mismo de tú pensando que en Gran Canaria calor, vas al frío. A la América profunda. Entonces tú pensando que América Miami, pero no Miami, Michigan. Y quiero recordaros de que en Estados Unidos el lugar o el estado más frío es Michigan. Porque está rodeado de 3... No sé, yo creo que ya un día de esto lo voy a preguntar, a ver qué tipo de estrategia eres. Pero claro, estudié ahí en Ann Arbor, que es donde está la Universidad de Michigan, donde hice un año de inglés, y ese año de inglés me permitió después concluir le llaman foundation, que es como un code nuevo, es como hacer el code nuevo para que pudieras tener el high school diploma, pasando también el TOEFL. Entonces tenía el TOEFL
el high school diploma. Sí, la y con base eso, antes de que puedas empezar la universidad. correcto, correcto. En realidad eso me acuerdo que me hizo perder 1 o 2 años y la verdad que estaba bastante preocupado. Y recuerdo, porque quiero asegurar que lo menciono, recuerdo que fue en mi tránsito un señor español, que yo estaba en tránsito a Estados Unidos y le estaba explicando que salgo de Guinea, que me voy a ir porque tengo que hacer tal. Y me acuerdo que me ha dicho, hijo mío, lo más importante, más vale tarde que nunca. No importa que hayas perdido 1 año, que tus compañeros ya están en la universidad y tú todavía estés con esto. Lo importante es que termines y que vayas ahí. Siempre me he acordado de ese señor porque fue en tránsito en Madrid y me dijo, mira, esa oportunidad de estudiar en Estados Unidos y poder terminar con un diploma americano vale la pena, aunque tú tengas que tener un poco más años o 1 año o 2 años más que de los que vas a encontrar ahí. Y después de haber, como he dicho, el inglés y terminar el Foundation y el High School y el TOEFL, pues apliqué para participar o entrar en una universidad, un college en Michigan, más en el norte, que la ciudad se llama Alma College, donde duré 4 años, hice mi licenciatura ahí. ¿De qué? En ese momento lo llamaban International Business, pero es Business Administration, pero más enfocado al nivel internacional, o sea, comercio exterior. Sí, comercio exterior, sí. sí, era comercio exterior. Y, como dice, minor en francés. Y después de ahí, pues, es cuando empezó mi andadura para regresar a Guinea Ecuatorial. Volviendo a casa. Exactamente. Y después continuaste estudios más como superiores. Bueno, mi plan inicialmente era venir a Guinea Ecuatorial, primero enseñar el diploma de que he terminado, que todos los esfuerzos han valido la pena, y después plantearles de que quería hacer un máster. En ese momento eran los 97. Llegué y justamente entre los que me apoyaron estaba el Ministerio de Minas y me recomendaron que en ese momento el ministro era la Excelencia Oló, que me recomendó, Gabriel, está muy bien que vas a hacer el máster, pero en nuestro ministerio tenemos un problema. Y el problema es que hay varias empresas norteamericanas que vienen y el único que habla inglés, que me presentó, no voy a decir su nombre para no dejarle mal, pues era un inglés que era inglés pichinglis. Y claro, el mismo ministro se daba cuenta de que eso no es inglés. Lo que está diciendo, mira, Gabriel, tú vienes a la universidad, ven aquí, estate con nosotros para traducir. Entonces, o sea, que te quedaste aquí, básicamente. No, era la idea, me dijo 1 año. Y me quedé 1 año y empecé haciendo esa traducción, participé, pero justo era un momento en el cual tenían que hacer una renegociación de unos contratos. Y eso también tenía que viajar, pues también tuve que viajar con ellos y todo muy contento, yo muy bien, mira, es una gran oportunidad, pero siempre recordando que quiero regresar a hacer mi máster. Y cuando ya pasó cerca de 1 año, yo pensando que bueno, ya terminó mi año, me voy a coger mis maletas y continuar el máster que quería hacer, boom, sale un decreto en el cual me nombraban consejero presidencial en materia de hidrocarburos. Bueno, yo ya pillé un poco de que no querían que me fuera. Exacto. Y me dijeron en el Ministerio de Minas. Entonces continué. Quiero mencionar algo muy importante de que una de las grandes ventajas, o en este caso apoyo que he tenido, fue el gran grupo de colaboradores del Ministerio de Minas, con los que fueron los que en realidad todo lo que sé hoy, todo lo que he aprendido, todo lo que he podido hacer ha sido gracias a esa educación, esa formación. Desde Excelencia Oló, el Excelencia Don Pastor Michá, que era director de hidrocarburos, que en paz descanse Excelencia Alfaro, Musa, Don Miguel, Miguel Ecuá, Don Domingo, que también está ahí, y en fin, Don Babeso. Creo que estaría aquí toda una hora entera. Porque, como los créditos de las películas. Exactamente. Porque ellos en realidad fueron quienes me formaron. Yo tenía esta base, pero me formaron y permitieron que aprendiera del sector. También tuve una oportunidad de hacer durante 6 meses unos cursos, tanto en Dallas como en Houston y también en Londres, que era de formaciones con especializaciones que permitieron mejorar, en este caso, mis conocimientos de
el petróleo y el gas. Pues fíjate que yo iba a preguntar cuáles fueron tus referentes en cuanto a tu educación, pero creo que ya me has contestado esa pregunta. Pero ¿cuáles fueron los momentos clave que más te impactaron o que más formaron tu aprendizaje? Bueno, yo creo que lo que más me marcaron fue que, y los que me conocen, los que han trabajado conmigo, tuve una experiencia que es muy importante, que muchos que trabajan en la administración o empresa tienen que entender. Cuando se dice literalmente que hay que empezar desde abajo, es importante. Sí. Mi experiencia en ese ministerio, empecé como consejero presidencial en el Ministerio de Minas, lo que significa que venía de la presidencia, pero en ese ministerio. Después de ser consejero, 2 años después fui nombrado secretario de Estado en hidrocarburos y estuve durante 2 años también de secretario de Estado. Después fui nombrado viceministro, en ese caso ya era del Ministerio de Minas, Industria y Energía. Después fui nombrado ministro delegado y como último ministro durante esos mis últimos 4 o 5 años como ministro. Entonces, lo que me marcó fue esa oportunidad de empezar a trabajar con los técnicos. Y cuando ya estás a esos niveles y yo hablo con los técnicos, entiendo dónde están. Entiendo que por eso a veces dicen que empresarios, presidentes de empresa, es muy importante que bajen al nivel de sus empleados para que les conozcan. Eso me marcó mucho. Después me marcó, en principio, la educación en Estados Unidos. La educación en Estados Unidos yo puedo considerar que sigue siendo posiblemente la mejor educación del mundo, porque es una educación que te forma para ser emprendedor, te forma para ser independiente. No te forma para simplemente ser un seguidor, te forma para ser un simple empleado. Vamos. Así es. Y la educación americana, cualquiera que tenga una oportunidad, puede ser una universidad, un college o cualquiera, es uno de los mejores y es el mejor lugar para formarse, especialmente en temas de empresariales y crear empresas, pero también prepararte psicológicamente para el mercado laboral. Eso creo que fueron las cosas que me marcaron y yo también vine con todos esos conocimientos, todas esas herramientas para implementarlo en el ministerio. Entonces, a veces unos consideraban que el Ministerio de Minas trabajaba mejor que algunas empresas, porque era todo a punto. Si la reunión era a las 10, pues a las 9:45 tenían que estar, muy disciplinados en ese aspecto, el tema de utilizar las nuevas tecnologías, y eran temas que era importante implementar en el ministerio. Entonces, esos fueron algunos de los aspectos que impactaron, me ayudaron a la formación y a la preparación. Mira, y una de las cosas que he observado en nuestro país es que muchas veces hemos estado prácticamente en una burbuja de información, sobre todo en el sentido de que solamente nos enfocamos en lo que está pasando aquí y no nos enteramos tanto de lo que está pasando fuera, quizás las innovaciones o a veces incluso conflictos externos o información, cultura general, vamos. Y entonces, claro, viajar es una gran ventaja porque te enseña mucho, como acabas de mencionar, los estudios en Estados Unidos fueron una gran ayuda y un avance para tu formación. Pero, ¿qué pasa con aquellos que a lo mejor no tienen esa oportunidad de viajar, de hacer unos estudios fuera, en cuanto a querer formarse mejor, tener una visión más crítica, analítica y desarrollarse mejor a nivel personal y profesional, independientemente de la carrera que quiera hacer? Bueno, yo creo que eso es una de las tareas más importantes que tenemos que realizar cuando preparamos a ecuatoguineanos o estudiantes para becas, pero también para los estudios. Aunque seas muy bueno en la academia, en este caso en los estudios, aprenda matemática, el desarrollo psicológico es muy importante. Porque justamente hay estudiantes, por ejemplo, que han sido los más desfavorecidos económicamente, a nivel familiar, el resto, que eran los que estaban debajo de las farolas y les veía debajo de la farola estudiando. Y hoy en día, por esa dedicación, por esa psicología de que esto me va a dar una oportunidad, ellos hoy día son empresarios, han salido adelante. Algunos de esos. Y otros que tenían luz, otros que tenían aires, pues no han podido salir. Pero ellos tenían algo diferente, que era esa formación psicológica, de que a lo mejor uno tenía una tía o una madre que le decía, mira, vienes conmigo al mercado todos los días, tienes que estudiar, y se lo repetía todos los días, pero no solamente estudiar,
tienes que prepararte. Entonces, uno de los temas que tenemos es que muchos de los estudiantes, tanto que vayan fuera como estén aquí, tienen que ser formados psicológicamente y preparados para, primero, estar preparado para ese trabajo en solitario. Después, ese aspecto de independencia, que tienes que tomar tus propias decisiones. Y después de, especialmente los que salen fuera, saber tratar lo que llamamos, o yo llamo, el racismo sutil, que a veces es un racismo que no se ve, pero está ahí. El racismo, ¿cómo se llama? ¿Sistémico? Bueno, sistemático, digamos. Sistemático, pero yo creo que es el racismo institucional. Sí, institucional. Digo un ejemplo, vas a un colegio y estás con todos, estás estudiando, todo el mundo viene estudiando, pero cuando sales al recreo o cuando ya el fin de semana, pues cada uno crea su propio grupillo y se van. Entonces, claro, ninguno de ellos te dice, oye, ¿qué haces? Ven. Y claro, hay algunos que lo hacen, no te voy a decir que no. Pero, y claro, si tú no tienes esa fuerza psicológica para decir, no importa que se vayan, yo mismo voy a organizarme, yo mismo con mi amigo. Pero si tú empiezas a notar eso, empieza a afectarte psicológicamente. Entonces, eso era uno de los temas que yo puedo considerar que es muy importante. Después, la curiosidad. La curiosidad es uno de los principales diferencias que crea entre los estudiantes que tienen éxito y los que están aquí, como dice, que tienen formación. Aquí había individuos, estudiantes, que tenían amigos que escribían cartas. Mandaba una carta a un amigo en Japón, amigo otro, y mandaban esas correspondencias. Exactamente. Eran cartas escritas que tardaban 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y luego cuando te llega la respuesta, justamente. Mi amigo me ha respondido. Y también había otros que escuchaban la radio. No era solamente la radio exterior de España, pero había otras radios. Y escuchaban la radio, veían los partidos de fútbol. Pero claro, eran los que tenían esa curiosidad, cómo funcionaba la radio. Entonces la curiosidad es muy importante. Entonces, digo todo esto por una razón. Llevamos a cabo un experimento que yo puedo considerar que hemos tenido éxito porque he estado en la clausura de ese experimento la semana pasada, que fue el experimento con el Instituto Tecnológico. Entonces, ¿qué dijimos? ¿O qué consideramos? Vimos que la mayoría de los estudiantes que enviamos con beca a Estados Unidos, una gran parte de ellos nunca terminaba el inglés. Uno podía estar en Houston 4 o 5 años y todavía estaba haciendo inglés. Digo, pero señor, ¿qué tipo de inglés es este? Entonces, claro, y después había otros que terminaban y después de haber tenido todo esto, pues terminaban haciendo un curso a medias. Entonces, claro, nosotros pensamos, son muy vagos, pero claro, lo que olvidábamos es que la base es muy importante. Entonces, el experimento que hicimos fue crear un año de fundamento de base en el Instituto Mongomo. Entonces hicimos una selección, invitamos a todos los estudiantes, muchos de ellos estaban ya en la UNGE, participaron, aprobaron, e hicimos una formación de 1 año en algunas de las cualidades muy importantes estudiantes. Por ejemplo, en gestión de proyectos, project management, en hablar en público, en gestiones de preparaciones de matemáticas, resto. Entonces, cuando terminaron, muchos de ellos hicieron después el TOEFL, que es el programa en inglés, y cuando concluyeron, fueron los que fueron aprobados en el programa de Preview University en Houston. Pero ya con el TOEFL no hacía falta que hagan el inglés ahí, ¿no? No, el tema es lo siguiente, hay varios tipos de inglés. Sí, el TOEFL te da un inglés base, académico. pero cuando vas a la universidad tienes un inglés ya académico. Sí. Entonces, si el TOEFL lo pasas, no significa que puedas hablar coloquialmente en un bar o resto, pero cuando estás hablando de educación, necesitas un lenguaje de educación. Entonces, ¿qué hacían? Aunque habías pasado el TOEFL, cuando ya vas a la universidad, pues ya te pillas otra pared. ¿Por qué? Porque ya están hablando unos términos que muy tú avanzados. no entiendes avanzados de tal. Entonces, en cambio, y lo voy a decir porque ha sido un éxito total, los 34 estudiantes que fueron ahí, 34, 32 estudiantes que fueron ahí, fueron los mejores estudiantes internacionales africanos que esa universidad ha tenido. Wow. Con las metas más altas, hasta el último grupo ha sido este sábado, que uno de ellos ha tenido summa cum laude, que son con honores, Sí. y el año pasado eran cerca de 7 que tuvieron summa cum laude. Y claro, la diferencia es que antes de salir nosotros les decíamos, apuntaros a todos los programas extraoficiales, participar en los programas, saber organizar. Preuniversidad. Organizar desde ahora de que son 4 años, ¿qué tienes que hacer el primer año, segundo año? Y claro, muchos de nosotros, incluyendo mi persona, cuando me fui me digo, bueno, yo estoy aquí,
en el verano voy a jugar fútbol, me voy con mis amigos y a llegar al próximo curso. Pero estos chavales ya sabían lo que iban a hacer 2, 3 años. Y muchos de ellos siguen en Houston. Y siguen en Houston haciendo su máster. Y claro, y nosotros, el programa no pagaba el máster. Y yo les pregunté, bueno, ¿y vosotros cómo hacéis ese máster? Y yo, excelencia, pues nosotros hemos estado investigando cuáles son los programas de apoyo. Pues hay muchas becas que la universidad están dando para universitarios. También hay organismos como la NASA, como grandes corporaciones que dan esas becas, pues están viviendo de ello, y también unos trabajos de universitarios. Pues mira qué espabilado. Y se han quedado ahí, y la verdad, yo he estado ahí, he estado extremadamente orgulloso de ello. Desafortunadamente era el último grupo, ya terminó el programa, esperemos que algún día podamos hacerlo de nuevo, pero eso de nuevo... si ha demostrado éxito. Correcto. No, pero vamos a verlo como depende de los tiempos. Eran momentos de vacas gordas, había presupuesto para mandar 2, 3, ahora a lo mejor 2 o 3. Sí. Bueno, pero ahí es la inversión en eso iba a decir, es la una educación es lo mejor para el país. Justo. Sí. Pero lo más importante de toda esta anécdota con los estudiantes es que, y es un consejo para todo estudiante ecuatoguineano que sabe que va a tener una beca, que intente en el mismo país mejorar el idioma. Si sabe que vas a tener una beca para un país que habla inglés. Y otras habilidades Justamente. No pensar que, bueno, llegaré ahí y ya me dirán. Sí. Que desafortunadamente uno llega, no sabe. No. Es empezar desde aquí y poder desarrollarse para estar preparado. De hecho, algunas embajadas ofrecen cursos gratuitos de idiomas, ya sea inglés o otros idiomas, para que justamente cuando vayas ya tengas esa base del idioma y no vayas ahí a empezar de cero. Justamente. Pero ¿no cree usted que a lo mejor deberíamos implementar como Guinea Ecuatorial más institutos técnicos que puedan impartir esos cursos propedéuticos para preparar a los estudiantes? Bueno, yo creo que lo que deberíamos de hacer, que es muy similar a lo que hacen países ya desarrollados, extremadamente desarrollados, como Japón, Estados Unidos, es una colaboración entre el sector privado y esos institutos. ¿Por qué? Porque el instituto puede formar a 30 carpinteros, pero a lo mejor eso no es lo que necesita la industria. Entonces, a lo mejor la industria lo que va a necesitar son informáticos. Por eso es muy importante esa colaboración entre los institutos y justamente el sector laboral. Porque no hay que formar por formar, hay que formar con objetivos. Y, por ejemplo, Guinea Ecuatorial tiene una gran particularidad, una gran ventaja, que son los idiomas. En Guinea Ecuatorial tenemos una media de 2, 3 o 4 idiomas. Y tenemos mucha facilidad de aprendizaje. Justamente. Y eso, hay industrias del contenido, como lo que estáis haciendo vosotros, industrias como de informática o de internet, que no tienes que moverte, puedes hacerlo desde aquí y puedes hablar varios idiomas y puedes desarrollar. Eso es un trabajo. Entonces, yo creo que es muy importante de que nos enfoquemos y esos institutos se enfoquen a lo que la industria, en este caso en Guinea Ecuatorial, necesite. No lo que algunos dicen, lo que dé dinero. No lo que dé dinero, lo que haya trabajo. Sí, porque justo yo iba a preguntar si es que hay una desconexión entre lo que se enseña en las aulas y luego el mundo real. Bueno, te voy a decir un ejemplo ahora mismo, que muchos a lo mejor me creen, no me creen. El trabajo que más escasez tenemos y que más dinero dan en Guinea Ecuatorial son los fontaneros. Sí. Son los fontaneros. Sí. Si eres un fontanero, tienes trabajo todos los días. Todos los días. Literal. Puedes elegir qué presupuestos tienes, porque la gente quiere que le arreglen el agua. Yo el año pasado he tenido 5 inundaciones en mi casa. Exactamente. 5. O sea, si eres un fontanero y un buen fontanero, o sea, fácilmente recibes dinero todos los días. Te voy a decir que si es un hombre o una mujer, pues su pareja estará muy contento, porque el dinero lo tienes todos los días. Pero claro, esa es una especialización que se necesita. Sí. En cambio, a veces uno va a la universidad, no solamente... dice, no, quiero ser abogado, quiero ser empresario. Bueno, ¿cuántos abogados empresarios van a tener una empresa? 1 o 2. Pero por eso es muy importante la especialización, pero de acuerdo a lo que la industria necesita. Sí, también un poco de concienciación de que no todos los trabajos van a requerir un traje, ni todos los trabajos van a ser en una oficina. Y no quiere decir que sea menos digno o que vas a cobrar menos, porque como acabas de mencionar, un fontanero estaría ganando mucho dinero. Sí, y aparte también, que es lo que está diciendo el señor Gabriel, que porque muchas veces a muchos fontaneros que son profesiones muy claves, muchas veces también les falta ese ojo para entender de que, oye, soy un profesional.
Vamos, Porque ese ojo de negocios. De negocio, ahí está, ese ojo de negocio. Le voy a decir un ejemplo que justamente que es lo que necesitan. Es como las mujeres que venden pescado. A las mujeres que venden pescados en Malabo tienen una asociación y ellas saben controlar el precio del pescado. Y tienen un acuerdo con todos los pescadores. Y cuando los pescadores no venden a los cualquiera, venden a esas mujeres. Y las mujeres entre ellas se dividen los lugares donde venden. Me encanta. Esas son organizaciones que se hacen. Entonces, claro, lo que ocurre con estos fontaneros también, si a lo mejor se crearían una asociación, trabajar en grupo, que es algo que también, desafortunadamente, no lo llamo solo el africano, país en vía de desarrollo, todavía no entendemos la importancia de trabajar en equipo, podrían conseguir mucho más. Porque no es lo mismo que una empresa te llame a una casa para trabajar un proyecto, que tú vengas con 4 o 5 de tus compañeros fontaneros y lo termináis en vez de 3 días, lo termináis en un día. Claro. Entonces, ese trabajo colectivo. El otro aspecto, como emprendedor, a veces la gente piensa que ser un emprendedor es crear una empresa. No, ser un emprendedor no es crear una empresa. Ser un emprendedor es crear o desarrollar o resolver un problema. Eso es lo que estás ahí. Si eres un fontanero, resuelves un problema porque hay muchas más casas con canalones, con el resto. Si eres un taxista, es porque estás resolviendo un poco que gente no tiene coche. Le doy el ejemplo. Yo he participado en la creación de Canal Sol y principalmente mi principal solución era buscar forma para que el ecuatoguineano pudiera ver canales en español. Porque se podía ver canales en inglés y en francés, pero no se podía. Entonces, ahí es donde uno tiene el éxito. Entonces, hay que buscar algo que tú creas una solución. No copiar lo que dice el vecino. Sí. Que somos... Porque además que luego no tienes ni idea del negocio que el otro está haciendo ni por qué le funciona al otro. Por eso decimos copia. Uno hace algo, sale mal. todo el Malabo ya quiere hacer lo mismo y se olvida de que hay otras. Pero en cuanto a lo que mencionas de hacer asociaciones, sindicatos y todo eso, también sirve de mucha ayuda, sobre todo para el tema del benchmarking de los precios, ¿no? No sé cómo traducir esa palabra, ¿no? Como la regulación de los precios. Sí. Porque, por ejemplo, los que trabajamos en marketing conocemos este problema muy bien. Tú puedes hacer tu servicio, tener tus precios y tal, pero luego llega otro y lo cobra mucho más barato. Y luego cuando tú quieres cobrar tus precios, que son normales, en realidad si los comparas a lo que cobran las industrias de fuera, ya te dicen, no, es que eres súper cara, no sé qué. Pero claro, si tienes unas asociaciones, unos acuerdos y dices, mira, no podemos cobrar menos de tal, entonces como que se regula un poco más el mercado y la clientela empieza a entender un poco. Bueno, yo creo en el capitalismo, el sistema capitalista y en lo que llamamos la economía clásica. Y la economía clásica te enseña de que en cualquier negocio que comienza siempre va a haber varios precios y el mercado se va a regular. Entonces, cuando hay esa disparidad de precios es porque el mercado está comenzando y siempre habrá eso. Y los que ponen precios muy bajos es un tema de tiempo. Automáticamente sabrán que no van a poder hacerlo y no sobrevivirán. Pero también, para que uno pueda hacerlo, tienes que crear una marca diferente. Tienes que demostrar de que sí, puedes hacerlo con el más barato, pero haciendo con lo nuestro la calidad diferente, el contenido diferente. Y ahí es donde el cliente justamente toma la decisión. Entonces yo creo que el mercado se regula. Lo del contenido es un mejor ejemplo que puedo decir ahora y es algo que siempre y cuando des un producto que crees que tiene ese precio, pues tienes que mantener el precio. No bajarlo porque el vecino lo esté bajando. Entonces tienes que mantenerlo y si el mercado por alguna razón prefiere algo más barato o menos calidad, entonces ya sabes que ese mercado, tu producto no es para ese mercado. Entonces, lo que no vamos a hacer es intentar vender el Rolls Royce en Malabo cuando nadie quiere Rolls Royce, todo el mundo quiere Toyota. Entonces, deja de vender Rolls Royce. Oferta y demanda. Justamente. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas. Pero también, desafortunadamente, nos olvidamos de que tenemos muchos ejemplos de éxitos de negocios. Y yo voy a decir algo que es una realidad. Las mujeres ecuatoguineanas son las mejores empresarias que pueden encontrar. Increíble. Y en las cifras resilientes. Y las madres y las tías. Solamente con el famoso yangué, que claro, yo siempre decía yangué, pero claro, cuando ya uno ya ha ido a la escuela, te das cuenta de que, hombre, pero de verdad, ese tema de yangué, pues... Las mujeres son las mejores administradoras de dinero. Justamente, bueno, me lo vas a decir a mí. Me lo vas a decir a mí. Lo doy a la señora, he dicho, guárdame esto. Y cuando he dicho, oye, dame lo que quiero comprar, dice, ¿qué? ¿Te gusta pedir mucho dinero? Entonces, no, yo personalmente
es muy importante, lo he hecho en alguna de las entidades que he trabajado, es poner a las mujeres en la contabilidad. Sí. La verdad que Somos muy metódicas, yo puede creo. ser una pesadilla increíble, pero claro, esa pesadilla es muy importante porque tú tienes que demostrar Sí, claro. por qué esa partida presupuestaria es importante. No porque eres el jefe. Oye, mira, hay que pagar tal. No, esto no se paga, esto no está en la partida. No, es muy importante. Digo, ¿pero qué pasa? Yo soy el jefe. Todo es importante. Entonces yo creo que es muy importante para muchos emprendedores y como estoy diciendo, lo mismo que a individuos formados, es importante saber las personalidades de individuos porque hay algunos puestos que son mejores para hombres, puestos mejor para mujeres. No significa que las mujeres no lo pueden hacer, pero hay algunos puestos, por ejemplo, y eso no lo digo yo, ni lo hacen solamente en Guinea Ecuatorial. Hay países como en Estados Unidos y más en Japón, en Asia, donde hay algunos puestos que exclusivamente lo dan a las mujeres. Uno puede ser el contar el dinero, no es porque les guste el dinero, a lo mejor es porque a veces cuando tienes que contar mucho dinero tienes que continuamente ser muy repetitivo y repetitivo y Tenemos tal. más concentración. Tenéis más paciencia, más concentración. Entonces no es por el dinero, También nos gusta el dinero, ¿para qué engañarnos? y claro, y los ponen en ese puesto. También hay un puesto que empezó, que se llamaba el CFO, que es Chief Financial Officer, que muchas de las empresas lo llaman a las mujeres. ¿Por qué? Porque toda la empresa en el consejo de administración estaba de acuerdo, pero la única que nunca estaba de acuerdo es la CFO. Decía, no estoy de acuerdo. Hemos gastado demasiado dinero, esto no se puede hacer. Pero claro, después de un rato he dado cuenta la importancia. Claro, es que, a ver, empezando por el hecho de que normalmente la mujer es la que, en cierta manera, administra el hogar, ¿no? Que si el presupuesto de la compra, el presupuesto de los colegios, los uniformes, no sé qué tal. Al final es que tenemos que ser súper metódicas y eso lo trasladamos al ámbito profesional también. Total. Lo voy a decir, espero que no me cree problema, pero insisto, un hombre que no tiene una mujer en la casa que administra su dinero, ese hombre no va a terminar bien. Lo digo y no lo bromeo por experiencia. Si quiere el hombre a veces esconde un poco y lo guardas ahí, no se lo digas. Pero si quieres que tu dinero esté administrado, dáselo a la mujer. El salario que tiene lo da a la mujer. Como estoy diciendo, si quieres algo con los amigos, tal, lo escondes. Sí. No lo entregues todo. Pero si quieres que ese dinero dure y que esté organizado a lo que quiere, porque hay algunas necesidades que son básicas. Sí. Hay que asegurarlo que, en este caso, a la compañera que está en la casa, si uno no lo tiene, pues tiene a la madre o tiene a la tía, sí, pero total. Es recomendable que le dé a una de ellas para que asegure. De hecho, hay un concepto que yo no entiendo, porque es que yo lo vivo de manera diferente. Es que si tú me das un dinero, ¿vale? Pongamos que me das un 100.000 para que lo guarde lo que sea. Te juro que no lo voy a tocar. Es como que ese dinero no existe. Pero el resto del mundo, porque es que es lo que veo, tú le das ese 100.000, el mismo día ya se ha gastado 50.000, pero el dinero no es suyo. Así es. Bueno, personalmente siempre suele ser que, vale, ¿cómo puedo multiplicar ese 100.000? Correcto. Pero es que es el realmente riesgo. No deberías a lo mejor tocarlo. Pero ya siempre estás pensando en cómo lo puedo multiplicar. Y desafortunadamente, aunque también, no es, una vez más, nos concentramos en educación, no en mujeres, sino van a decir que estoy hablando de una mujer, pero es sorprendente cómo, y lo digo porque también mi esposa me ayuda, sorprendente cómo saben esconder el dinero. Y cuando hay momentos de crisis, sacan el dinero y dicen, hombre, esta mujer nos ha salvado. Te lo juro, te lo juro. Así que, si me va a crear problemas, bueno, ya lo he dicho. Saben esconder el dinero y lo sacan en momentos claves que se tienen que hacer. Yo misma me he salvado muchas veces por eso. Sí, señor Gabriel, yo quería preguntarle una cosa porque yo he estado en una de sus charlas que usted ha dado sobre todo sobre hidrocarburos. Sí. Y recientemente ha habido un suceso que ha pasado en España, Portugal y no sé qué otro país, el apagón. Y yo me acuerdo que usted siempre hablaba de que tiene que haber una transición energética más coherente y consciente en África. Y yo quería saber cuál era su opinión sobre dicho suceso y después, ¿qué le diría a quienes siempre quieren imponer una agenda verde más radical en África? Bueno, yo creo que para mí, y lo he abordado en las 3 conferencias que he participado en una conferencia en Namibia, en Uganda y en Houston, y la verdad que ese incidente de Portugal y España me ha ayudado mucho en mis tópicos, y de nuevo no es para reírme ni de los portugueses ni de los españoles, pero
viene de nuevo a lo que muchos países en vía de desarrollo hemos estado diciendo, que la transición energética es un proceso, no es un cambio inmediato, no es como cambias la luz ni y ya está. mutuamente excluyente. Exactamente. Y he dado el ejemplo, cuando salimos, las civilizaciones, el mundo salió del transporte por caballo a coche, han sido más de 100 años. Y hasta hoy hay gentes que van en caballo. Sí. La misma policía. Continúa. Lo mismo pasaba que antes tenías, todo el mundo utilizaba el carbón, antes que hubiera el petróleo. Y de la transición del carbón al petróleo ha sido un proceso. Y hoy en día todavía hay países que utilizan el carbón. Entonces la idea era que los hidrocarburos tienen que ser lo mismo. No se puede decir, no, ahora están los renovables, tiene que pasar todo a renovables y nos olvidamos de hidrocarburos. Cuando ya haces ese tipo de transición, tiene consecuencias. Y la consecuencia es lo que ha ocurrido en Portugal y en España. Ahora, voy a decir una cosa que la verdad que yo les felicito a los portugueses y a los españoles, porque cuando siempre nos hablaban sobre la temática de que hay que hacer renovable, porque hay que conseguir para el 2030 que tuviéramos net zero, que es completamente cero lo que consume tal, pues yo les felicito porque durante 2 días tuvieron net zero, cero electricidad, cero emisión y cero explicación. Entonces, lo que suelo decir a un portugués o a un español que estuvieron 2 días sin luz, le voy a decir, ahora entendéis ahora cuando decimos cuidado, cómo se hace, porque quien no tiene esa electricidad no le puede decir que dejen estos recursos que pueden ayudarle. Porque, claro, y aparte porque porque el contexto es diferente, ellos llevan mucho más tiempo viviendo un estilo de vida más cómodo, por decirlo así, y nosotros hay muchos sitios en los que todavía ni siquiera hay red eléctrica, entonces es como, ¿cómo vamos a hacer esa transición? Bueno, doy un ejemplo, en Europa, principalmente en Europa, los paneles solares principalmente se han utilizado para calentar el agua y para la luz. Recientemente es cuando han empezado esos campos que tienen muchos paneles, pero ha sido unos temas puntuales. Pero cuando traen esa tecnología a África, quieren que toda nuestra casa funcione con paneles. Y después cuando señores, la plancha, solamente una plancha en una casa, una plancha y una nevera es lo que lleva la mayoría de la electricidad. Ni un enchufe, una plancha. Entonces, ¿cómo nosotros, si tú en tu país, cuando tienes la plancha, esa electricidad no viene de los paneles, viene de una central nuclear o viene de hidrocarburos del resto? Y decía, no es verdad, no es verdad. Ahora se ha visto la realidad, que los renovables en Europa estaban subvencionadas. Por eso estaban poniendo mucho dinero. ¿Por qué? Porque les importaba si consumían o no consumían. Que no era rentable. No era rentable. Y ahora cuando Europa tiene este problema, en este caso financiero, reajuste de presupuestos, han dicho, tenemos que eliminar toda la subvención de las renovables. ¿Y qué han dicho los de renovables? Esto no es rentable, y lo han apagado. Por eso es el gran debate que está ocurriendo en España. Sí. Porque nadie quiere decir la verdad. Están diciendo no, es porque hubo una fluctuación de electricidad, porque hubo mucho calor. Por favor, no tiene nada que ver calor. Tiene que ver que había una subvención y os han quitado la subvención y ya no es rentable este negocio. Sí, y ahora quieren ir con es gas, un con el poco resto. doble moral, ¿no? Porque justamente se estaba hablando que hay una guerra entre la ministra de Energía con las empresas privadas. Sí es, porque antes esas empresas hacías unos campos súper grandes de paneles solares, los ponía paneles solares, producía 5 megavatios, 10 megavatios, casi nada. Pero nadie le decía cuánto el gobierno le estaba pagando, que posiblemente le pagaban mucho más de lo que él estaba generando. Entonces, eso automáticamente, cuando llega en el verano, como buen capitalista que soy y sé, el que tiene esa empresa ha dicho, mira, este es el mejor momento para mandarles una señal, y lo apagaron. Si no me creen, que les pregunten, lo apagaron. Y cuando lo apagaron, toda la carga se fue a las otras, y ahí es donde hubo el gran apagón. Por eso he dicho que 0 emisión, 0 electricidad y 0 explicación. Hasta hoy no quieren explicar qué es lo que pasa. Sí, están hablando de 6 meses. Pero saben exactamente lo que pasa. Sí. Y lo que están pasa hablando que es un estudio que están haciendo que les va a llevar 6 meses, 9 meses. Nada. Bueno, yo estoy en Guinea Ecuatorial, así que puedo decir lo que me da la gana. Puedo decir lo que me da la gana y yo sé perfectamente, no tiene nada que ver. Tiene que ver que estaba subvencionado, que han hecho una transición muy acelerada. Así no se hace. La transición
es periódica. Sí, tiene que ser periódica. Las nuevas renovables es para complementar, no es para eliminar. Complementar, lo que ya tenías complementas un poco más, pero no que vengo para quitar el otro Y es completamente. que la ironía es que cuando todo eso falla, lo analógico, lo tradicional es lo que te salva. Que si el hornillo, que si, yo qué sé, las cerillas, porque luego al final mucho Apple Watch no sé qué, pero luego lo que necesitas es el reloj normal. Entonces... Yo tengo una anécdota porque estuve en una conferencia y fue una conferencia en Londres y tenía una señora de una organización no gubernamental, no de lucro, de tema medioambiental, que me planteaba, excelencia, yo entiendo que ustedes necesitan los hidrocarburos para procesar, pero ¿qué es lo que piensa usted sobre el tema del medio ambiente, cómo está afectando? Entonces yo le dije, lo que tienen que hacer vosotros es entender la posición de cada uno. Claro, me lo planteaba porque en ese momento teníamos fuera de nuestra conferencia a la señorita Grecha gritando. Ahí estaba ella, yo era uno de los criminales, digamos, criminales de hidrocarburos, estaba gritando fuera. Entonces yo le he dicho, bueno, el mejor ejemplo es esa señorita Grecha que está gritando fuera, Gracha, ¿no? Greta. Sí. Me gustaría que viniera conmigo y fuera a África, a un país africano, y estuviera 2 semanas conmigo, en un país, por ejemplo, que no tuviera la misma electricidad que tenga, que tuviera que durante 2 semanas tener que caminar al colegio. ¿Por qué? Porque combustible no está, no tienen transporte. Que tuviera que utilizar en vez de los ordenadores papeles, escribir como está haciendo. Y que tuviera que dormir o tener 2 o 4 horas de electricidad y dormir y pelear por la noche con los mosquitos. ¿Por qué? Porque tienen que abrir la puerta. Te puedo garantizar que después de 2 semanas, la prioridad de esa niña no será ir a gritar. La prioridad de esa niña, cómo en mi casa puedo tener electricidad. Entonces, uno de los temas que siempre decíamos a los de medio ambiente es que entendemos, pero tenéis que ser conscientes. Primero, ¿quién ha sido el responsable de esta contaminación? Han sido los países de desarrollo que llevan más de 100 años contaminando el mundo. Nosotros hace poco hemos comenzado. Entonces, lo que hay que hacer, que ellos paren. Nosotros podemos producir todo el petróleo para ellos que quieran, pero que ellos paren y que nosotros lo producemos, que lleguemos al nivel de ellos con carretera, con electricidad, y ahí nosotros vamos a empezar a hacer como llaman el fading. Pero lo que no es justo es que nosotros tengamos que eliminar todo y estemos respirando aire puro en la oscuridad, mientras que ellos respiran aire puro con todas las ventajas de electricidad. Entonces, eso siempre ha sido mi narrativa cuando he estado hablando con ellos. Y yo, no nos hable a los africanos, no países de vía de desarrollo. Nosotros tenemos un derecho de desarrollar. Si lo tenemos que hacer con nuclear, con carbón, con hidrocarburos, pues lo haremos, porque lo que quiere nuestra población es la electricidad, porque gracias a la electricidad puedes desarrollar. Y la industrialización es nuestro mayor problema que tenemos. No podemos industrializarnos con paneles solares ni eólica. Ellos no lo hacen. No hay ninguna fábrica en Europa que los paneles solares le estén dando para hacer aluminio o hierro, ninguno. No, entonces son cuestiones que... Ahora mismo se ha empezado la narrativa de otra vez a hablar de las plantas nucleares. Así es. No, pero es ¿sabes? que es un poco como todo. O sea, incluso cuando hablan que si del coltán, todos los recursos que sacan de África, no sé qué, se quejan de, no, que si las minas de Congo, que si no sé qué, no sé cuánto, desde su iPhone. Así es, correctamente. O sea, Entonces, yo creo que el único tema que tenemos, que es lo que tenemos que trabajar más los africanos, los países de vía de desarrollo, es que tenemos que centrarnos en crear nuestro propio mercado. Sí. Hemos estado centrados en exportar. Y el exportar está bien, te da los beneficios, pero la exportación tiene unas consecuencias, especialmente a países que han sido colonizados, que es lo que le llamamos una economía siempre en déficit. Y esa economía en déficit es que vendemos nuestros recursos baratos y compramos otros productos más caros. Un ejemplo es el petróleo. El petróleo puede estar $60, $70. Vendemos el petróleo $70 en un cargamento X, pero después compramos el gasoil fuera. Y el gasoil, un bidón de gasoil son $120. Wow. O sea, estás vendiendo 70 y comprando 120. Entonces, no importa cuánto produces, siempre estará importando. Lo mismo que pasa con los minerales. Podemos tener un coltán, lo vendemos muy barato, pero al final compramos un móvil o la batería. Entonces, hasta que no creemos nuestro propio mercado, que una vez más es lo que ha hecho que China haya dado ese desarrollo. Sí. China creó su propio mercado. Los países asiáticos crearon su propio mercado.
Entonces, eso es lo único que nos queda, que es la industrialización y utilizar nuestros propios recursos para nosotros Pero mismos. yo creo que esa transición ya está ocurriendo y en menos de 20 años creo que ya vamos a estar, como quien dice, en Wakanda, porque entre que los líderes africanos están levantando la cabeza y ya están en plan ya no más, y luego todo lo que está pasando en esos países de Occidente, yo creo que en 20 años prácticamente, no voy a decir que vamos a ser autosuficientes, pero creo que un poco más independientes ya seremos. Personalmente, yo estaba muy contento cuando el presidente Trump ganó las elecciones. Y estaba muy contento no porque abogo por alguna de las políticas de los republicanos. Estaba muy contento porque él tiene una política muy clara, no le interesa África. Entonces no tiene tiempo para África. Entonces se está centrando en Estados Unidos. Eso es lo mejor que los africanos podemos tener. La verdad que Alguien que diga, mira, dejar a los africanos que hagan. Y es lo que me gusta de él. Una vez lo dijo. Dejar a los africanos que hagan lo que quieran con sus recursos. Son de ellos. ¿Por qué vamos a imponer a los africanos? Y a veces... a democratizar. Sí, a veces es como el racismo puro. A veces yo prefiero el racismo puro. Alguien que viene, mira, no me gustan los negros. Sí, que el racismo. Y yo ya sé que ese no le gusta al negro. Es mejor un enemigo declarado que un amigo falso. Así es. Entonces, él está muy claro, no me interesa África. Entonces, nosotros estamos conscientes de que este tío no viene a ayudarnos y lo que nosotros tenemos que hacer es empezar Aprovechar. a trabajar. Y está siendo muy claro, si tienes algo que me beneficie, pues muy bien lo utilizo. Si no tienes nada que me beneficie, pues no me interesa. Entonces, y de mi punto de vista, y yo he estudiado en Estados Unidos, entiendo la filosofía de Trump, que es una filosofía, es clara y es justa. Los americanos son los que le han votado. Al único que él tiene que responder es América. Pero ¿has visto Claro. la encerrona que le ha hecho el presidente de Sudáfrica? Bueno, la verdad que lo he visto, primero, lo he visto. Me da un poco de pena de la forma, porque también tengo mis planteamientos, pero yo creo que también es un despertar de los países africanos. De nuevo, si alguien no te quiere, no te quiere. Lo que no puedes hacer es ir detrás de él para que te quiera. No, ¿qué tengo que hacer para de que dignidad. me creas de tal? Si tú no me crees, no vengas. Es como decir a alguno de esos africanos que dice que se quieren a América, que se vayan. No hay ningún problema. Los africanos se quedarán porque el oro, los diamantes, el petróleo no se van a ir con ellos. Se van a quedar en el continente. Entonces, ¿por qué nos estamos matando de que no, parece que a este no le gusta tal? No, como dice el jefe de Estado, si no nos queréis, pues mira, cerramos la frontera, vamos a ver cuánto tiempo vais a estar que no queréis venir a África. Pero claro, la idea es que nosotros tenemos que despertarnos, porque todavía tenemos esa mentalidad colonial de que si algo no viene de Europa, si algo no viene de España, no puede funcionar bien. Sí, y ahora Traoré, que se ha levantado, vamos, están los westerns Sí, sí, es el nuevo que le cortan la cabeza. despertar. Y de todo modo también yo creo que los africanos tenemos que ser, además de solidario, tenemos que leer. Cuando digo leer, hay algo que no me gusta, que es lo que llaman el Chinese bashing, que es la crítica a los chinos. ¿Por qué no me gusta? Porque los mismos que han estado durante más de 100 años explotando el continente africano son los principales que están criticando a China. Yo estoy diciendo, China lleva que 10 años, 20 años, haciendo lo que vosotros habéis estado haciendo 100 años. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no son Mira lo ellos. que han hecho en 20 años. Nos han creado carreteras, nos han hecho luz, aunque la luz falla a veces. Pero claro, cuando están con el Chinese bashing, los chinos son malos, los chinos son malos. Ponen en internet un chino que está pegando a un africano. Si yo enseño los Son los vídeos de menos problemáticos. los europeos, los franceses, lo que los alemanes hicieron en Namibia, pues lo que los chinos están haciendo, que estén poniendo disciplina en un africano, pues eso no es nada en comparación. Entonces, claro, yo creo que es muy importante de que estudiemos. Hay La que historia. estudiar cómo, hay que recordar países como Corea, como China, como Vietnam, eran menos desarrollados que muchos países africanos. Y hoy en día Singapur. ya compiten. Sí. Corea no tenía nada. Costa de Marfil, como Gabón, como Sudáfrica, estaban más desarrollados que Corea. Pero mira ahora cómo ha hecho. Entonces lo que hay que hacer es, en vez de preguntar a las universidades en Europa, en América, cómo lo han hecho, iros a Corea, iros a China. Los que estaban Y ver más cómo lo han abajo hecho. y más Sí, que rápido se porque han es desarrollado. un ejemplo más tangible. Es un Sí, ejemplo más más porque al final, por ejemplo, la crítica dice, no, es que un estadio de fútbol que lo han construido los chinos, pues el estadio se está cayendo. Y el que ha hecho los franceses está ahí. Digo, bueno, ¿cuánto ha costado el estadio ¿Cuánto de los les habéis franceses? pagado? ¿No cuánto ha costado? Una gran cantidad. ¿Cuánto ha pagado el chino? Ha sido más barato. Primero, tienes lo que tú pagas barato. Exacto. Pero en realidad,
los dos estadios se gastan igual. Es como si ahora mismo tú me dices que tú quieres un Mercedes y yo voy con un Toyota. O tú quieres un Maybach, pones un Maybach para que suene un poco más. Y pagas una burrada de dinero. Y después no pueden... Pero al final, esos dos coches, conduciéndolo todos los días durante 4 o 5 años, terminan igual, fallan la rueda, hacen... Pero claro, tú estás con el lujo que quieres pagar más. Lo que tienen que hacer los franceses es competir con el precio de los chinos. Claro. Entonces, y después digo, lo que no me gusta del Chinese busing es que China se ha desarrollado. El producto que China hace ahora no es un producto barato ni mala calidad. Es que ellos te dan lo que tú pagues. No, te dan varias opciones. Te dan lo que tú pagues. Entonces ahora, que un europeo, yo solo muchas veces en las conferencias, viene un periodista o europeo, no, excelencia, es que los chinos están haciendo estos créditos que después condenan a los países. Y yo le pregunto, ¿usted de dónde es? Claro, me dicen el país europeo. Dice, ¿usted sabe qué es lo que su país hizo en África en esta colonia? Dice, pero eso es diferencia. No. ¿Sabe que algunos países africanos siguen pagando las deudas? Que vosotros habéis dicho que deudas de proyectos que no han hecho, pero no lo habláis. Pero ahora solo es China. Y solamente hay el Chinese busing porque China ha transformado el continente africano. El mejor ejemplo, la vicepresidenta de Estados Unidos, de Biden, hace 2 años, Kamala Harris, viajó a Tanzania. Y en Tanzania iba con la narrativa de que tienen que reducir la dependencia de China. Y esa señora, con el avión Air Force 2 o 3 del vicepresidente, aterrizó. Y de aterrizar se montó en un coche, el coche americano con el servicio secreto, y conducieron una autopista para ir a una sala de conferencia. Llegaron a la sala de conferencia, que estaba la presidenta de Tanzania, con todos los ministros, y tocó el discurso de la vicepresidenta Kamala. Y Kamala explicó que América está aquí para apoyar, porque es muy importante con los socios europeos, porque tenemos que desarrollar y también queremos dar el mensaje de que hay que reducir la dependencia de los créditos y la actividad de los chinos. Entonces la presidenta de Tanzania le dice, señora vicepresidenta, con todo respeto, el aeropuerto que usted ha aterrizado lo han construido los chinos. La autopista que usted ha venido aquí lo han construido en la donación de los chinos. Y esta misma sala de conferencia la han construido los chinos. Los que nos han venido a donar, los que nos han construido todo esto, mientras que esos países europeos, alemanes, no nos han hecho todo solo esto. Cogen y no y dan. son lo que ustedes dicen que yo eche. Con todo el respeto, usted ha venido aquí, ¿cuánto nos está trayendo? ¿Qué donación nos está trayendo para África? Bueno, lo estamos haciendo en educación, digo. Entonces, eso es un ejemplo. Por eso es muy importante que los africanos estemos avispados. Hay que abrir los ojos y escuchar. No hay que solamente el meme de que este es malo. Hay que leer. Por eso, las redes sociales en África hay que tener mucho cuidado. Sí. Porque nuestros jóvenes tienen que saber, en este caso, leer. Tienen que tener varios recursos. No la primera noticia que reciben. Eso es lo que... Contrastar El pensamiento la información. crítico, el crítico Justamente. Entonces, eso es un ejemplo que yo creo que es importante que tenemos que hacer. Estábamos hablando antes del tema de cómo deberían ser los estudiantes, ¿no? Curiosos, tener critical thinking y todo eso. Y hay que tener en cuenta también que el sistema educativo tradicional prácticamente está hecho, como quien dice, para formar a empleados y no tanto a líderes. Ya no voy a decir emprendedores, más bien líderes, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacer un joven que a lo mejor ni siquiera está rodeado de personas que realmente le puedan animar? ¿Cómo podría hacer un joven para, digamos, tener más curiosidad o desarrollar su critical thinking estando en no sé, una situación quizás de bajos recursos o de un entorno no del todo que le impulse, ¿no? Bueno, mi respuesta es muy sencilla. Primero, para que esta educación y estos jóvenes puedan salir adelante, no depende de los estudiantes, dependen de los profesores. Los profesores son a los que hay que invertir más. Está muy bien que invertimos en aulas, en ordenadores. A los que más hay que invertir es en los profesores. Pero también esa educación de los profesores solamente es una parte. El resto de la educación tiene que venir de la casa. Para que un joven, un hijo, sea curioso, tiene que venir de su padre, de su madre, de sus tíos. Los familiares son los que tienen que guiarle, tienen que hacerle crear esa curiosidad. Porque a veces hay muchos que se forman por la educación de la casa. Por eso, tanto la educación de los padres como la educación de los estudiantes, de los profesores, es la clave. Entonces, muchos de los estudiantes que han sido
muy sobresalientes. Solo tienes que mirarlo a dónde ha llegado a nivel en su casa o quién ha sido su mentor, que a veces puede ser un padre, una madre, un tío o un primo, y te darás cuenta por qué se ha sido así. Entonces, mi recomendación en ello es la inversión en los profesores. Eso es a los individuos que más hay que invertir dinero. Sí. Hay que pagarles unos grandes salarios. Por eso, en la Unión Soviética, un profesor cobraba más dinero que un electricista. Porque los soviéticos entendían la importancia de la educación. Es que el profesor Un profesor tiene que cobrar, no voy a decir una borrada. Es la semilla del país, del Exactamente. desarrollo del país. Profesor, es lo mismo que los padres. Entonces, la respuesta es tanto el profesor como los padres, en este caso padre o tutores. Sí, es muy importante que usted lo ha dicho porque yo retomando a generaciones anteriores, sobre todo, mira, por ejemplo, como con mis padres, el respeto que mis padres les tenían a los profesores y que nos inculcaron a mi generación, que soy un poquito ya más mayor, el respeto que le veíamos a... Imagínate que era ver a un profesor tuyo fuera del colegio, del instituto, era como, oh, este es mi profesor, es como tu padre, ¿sabes? Me acuerdo que siempre, claro, no estuvimos en esos momentos, pero en los pueblos, en esos tiempos de colonia, después del jefe de pueblo, el que hablaba era el profesor. Claro. Entonces el jefe de pueblo era como el político, pero cuando querían preguntar era el profesor. O sea que el profesor es la clave. Sí, y por eso digo que, por ejemplo, viéndolo hoy en día, me da como un poco esa nostalgia de decir, estas personas que son profesionales muy importantes para el desarrollo de un país, porque un país no solo se desarrolla con infraestructuras, ¿sabes? Con conocimiento, ¿sabes? Con cultura. Yo voy a decir que... Sí, no, estoy de acuerdo. Y además formé parte de un equipo que trabajó conjuntamente con el sector petrolero y el Ministerio de Educación del programa PRODEGE. Y yo puedo considerar fue un programa inicialmente establecido bajo el liderazgo de tanto su excelencia el jefe de Estado como el señor John Hess, donde pensaron que qué podían hacer para la educación de Guinea Ecuatorial. Y puedo decir que es probablemente uno de los mejores programas de formación de profesores que hemos tenido en Guinea Ecuatorial, porque lo que permitían era que un individuo podía formar diferentes niveles niveles de estudiantes. Entonces un individuo que estaba en el pueblo podía, desde los niños más pequeños a los medianos, los que van a ir a la universidad, formarles. Y la verdad que muchos profesores en Guinea Ecuatorial hoy, que son los mejores profesores, te pueden garantizar que fue uno de los mejores programas, y espero, porque ahora está en el Ministerio de Educación, que continúen apoyándolo, porque ha cambiado la vida de muchos estudiantes, y se debería hacer que PRODEGE no solamente se quede a nivel de bachillerato, pero también que PRODEGE se eleve a nivel universitario. Es que al final la educación es la base de todos nuestros problemas. Vale, yo quería pasar a unas preguntas un poco más personales. Ok, son cortas. Y yo le voy a hacer la primera. Quick fire. ¿Sabes? Coiba, Montecristo, Partagás o Vega Basile. Vega Basile. ¿Por qué? Porque, primero, es algo nuestro. Segundo, Vega Basile, para los que no saben, es el tabaco que producimos aquí en Guinea, en Basile, los puros. Primero, tiene una particularidad, por ejemplo, que muchos no saben. Por ejemplo, el comandante Fidel en Cuba tenía los puros, pero los puros cohibas que él fumaba no son los mismos cohibas que vemos fuera internacional. Eran cohibas que se hacían una semana. Entonces, fumar el tabaco después de una semana, 2 semanas, no es lo mismo que el tabaco que tiene muchos productos químicos. Entonces, es como fumar papel. Después, la otra gran ventaja que tiene el Vega, y no estoy haciendo publicidad de Vega, es que nuestro tabaco es uno de los tabacos de mejor calidad del mundo. Y tiene una particularidad, que es en la isla de Bioko. Y la isla de Bioko tiene muchos minerales y tiene mucha precipitación, que es la lluvia. Entonces eso permite que el tabaco no hay que poner muchos productos químicos. Entonces cuando te fumas, los que son fumadores, un Vega, entonces lo sientes que es como fumar papel. Pero en cambio, y una vez más los fumadores lo entenderán, no tienes que aspirar mucho. Pero en cambio, si compras
un Coiba, otro de otro lugar, tienes que como hacer un poco más de esfuerzo. Pero principalmente porque es algo nuestro y por eso prefiero ese. Bueno, hemos de decir... Y ahora que ya tenemos la gente de normalización... Y hemos de decir que estas preguntas no están nada preparadas, ¿eh? Que no se las hemos mandado ni nada. Bueno, otra pregunta. ¿Está usted familiarizado con la música ecuatoguineana? Sí, algunas. Soy un gran fan de Nelly Dakar. Uno de bueno, principales, en paz descanse, Maele, Besoso, los clásicos. Los jóvenes, algunos los sigo porque mis niñas me hacen escucharlo, están ahí, pero a través del canal Sol Música he estado escuchando alguno de ellos, pero prefiero un poco la música clásica y menos el de muchos ruidos y con contenido un poco fuera de mi edad. Bueno, usted ha hablado antes del breakdance. Sí, sí. ¿Bailaste? Bueno, era en esos tiempos, bueno, sabes que estaba todo en inglés, o sea, no sabía lo que decían, estaba ahí moviéndome nada más y bueno, cuando después ya me enteré un poco de lo que estaban diciendo, yo oye, no voy a repetir mucho esto. Bueno, un consejo que usted siempre le da a sus hijos. El consejo es, termina lo que has empezado. Todo lo que vayas a hacer, termina lo que has empezado. Si vas a hacer la cama, termínalo, no dejes nada a medio, que es muy importante. Entonces, lo mismo, si vas a tomar una carrera, decídelo bien, termina lo que has empezado. Y después, trabaja como si son los últimos 3 meses de tu trabajo. Entonces, es más o menos lo que siempre les digo. Termina lo que has empezado. A colación de esto, yo tengo una pregunta que, bueno, 2 preguntas que le manda Gabrielito para usted. A ver. Y la primera es, ¿cómo le gustaría ser recordado? Bueno, voy a decirlo porque es como mis secretarias, que he tenido muy buenas secretarias en el Ministerio de Minas, entre ellas tanto lo que llamamos mamás Julia, como Leucadia, como otras como Ivonne. Siempre me han dicho que, Excelencia, creo que usted si no fuera ministro sería un profesor, porque lo único que hacen continuamente está dando lecciones, está explicando, y la verdad que para mí los conocimientos no se tienen que quedar con la persona. Si has aprendido algo, tienes que enseñarlo a otra persona al lado. Puede ser tu hijo, puede ser una persona de al lado, y para mí que alguien me diga, y me ha ocurrido muchas veces, mira, el consejo que me dio Excelencia Gabriel, o que aprendí de Excelencia Gabriel, o de Don Gabriel, eso es para mí el mejor legado. Y que mi hijo me diga, o mi hija que me diga, mira, mi padre me enseñó que esto, y lo digo a través de fábulas o historias. Me encantan las historias, o sea que eso es como más me gustaría que me recordaran, que bueno, mi padre me decía tal, o mi tío me decía tal, o mi abuelo me decía tal. Espero que y llegue es una muy abuelo. buena forma, una forma muy bonita de ser Sí, dejar un legado, sí. Y otra pregunta que él tiene ahí que dice, ¿puedes decirnos una cosa que su hijo le haya enseñado que no sabía? Bueno, yo normalmente me gusta escribir mucho y siempre todos los días escribía y escribo los calendarios. En ello lo que voy a hacer esta semana, lo que hago en 1 mes, 3 meses, y lo escribo. Y claro, me decía, papá, está bien, pero hoy en día hay aplicaciones que te pueden ayudar a hacer esto. Digo, sí, pero la aplicación, y claro, me enseñó el Google Calendar, y como el Google Calendar después me avisa a través de mi teléfono el resto. Y bueno, al principio le dije que no necesito eso, pero ya lo estoy haciendo. Game changer. Te ha cambiado el Es juego. utilizar el Google Calendar y me ha ayudado mucho. Ahora, ¿cuál es un libro? Porque usted ha abocado aquí por leer, y es una cosa que nosotros también siempre estamos abocando a nuestros oyentes por leer. ¿Cuál es nos puede decir un libro que usted haya leído que realmente le haya hecho mella, le haya marcado como persona? Son muchos libros, como dices. Uno de ellos que puedo acordarme ahora es el de Paulo Coelho. Paulo Coelho. El alquimista. Ese libro me chocó por una razón. Primero, yo leía muchos libros sobre Andalucía, de la península, la época de los musulmanes, los cristianos, y ese libro empieza ahí. Entonces me enganchó. Y lo particular de ese libro es toda la aventura que está pasando. Y claro, tú estás pendiente, ¿dónde va? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde va? Y bueno, para no estropearlo a los que vayan a leerlo, el final es
es increíble, porque al final te demuestra la importancia de, como he dicho, terminar lo que has empezado, tener una meta, decir yo quiero hacer esto, independientemente de las barreras, de los obstáculos que puedes tener, de las caídas, sigues adelante hasta que llegas. Y para los que no conocen el libro, les recomendaría que lean, salen desde la península, va a parte norte de África, va hasta Egipto, y no voy a decir nada más, pero la verdad que me chocó mucho ese libro, simplemente porque estaba leyéndolo para ver cómo terminaba, pero tengo una gran cantidad de libros que... desde los 7 hábitos de gente eficientes, el libro de, en este caso, ¿cómo se llama? De Marco Aurelius. Meditaciones, que también me ha marcado mucho. Y una vez más, una cantidad de libros. Pero eso me marcó mucho. ¿Y no se ha planteado usted escribir un libro? Todavía dejar el no. legado en escrito. Todavía no. He empezado uno, pero la verdad que no, es un libro más para una película de ciencia ficción. Me gusta la ciencia ficción, entonces estoy trabajando en ello. Es de ciencia ficción, no es de mi legado ni de otro. Estoy pensando en ello, también escribirlo. En el periodo que he estado en el sector petrolero. Pero todavía estoy en este periodo de transición. Entonces, el libro de ciencia ficción es la que estoy más desarrollando. Ya tengo un tipo de guión, y claro que con el equipo de Canal Sol. Bueno, cuando necesites la película te la puedo dirigir, ¿eh? No hay problema, creo que les va a gustar, porque en realidad hay otro libro que me acuerdo que me gustó, que fue el primer libro que se escribió tomando referencia a Guinea Ecuatorial, es Cromosoma 8. Es un libro muy interesante. Lo escribió un americano que trabajó en el Cuerpo de Paz y estaba destinado en Cogo, y siempre veía la isla de Corisco. Y no porque... veía la isla de Corisco. Y ese libro es muy bueno porque se ha hecho una película de ella. Y la idea de ello es que en un país africano, un poco pequeño, pues había un experimento que se pusieron a unos cuantos simios en la isla, pero los simios tenían una particularidad, se le habían puesto unos cromosomas que justamente estaba ligado a unos individuos. Entonces, cuando alguien necesitaba un órgano, pues solo les llamaba. ¿No es la isla del doctor Sí, la de la Moro? isla Ewan McGregor, ¿no? Sí, ¿cuál es? Ewan McGregor, la isla. No, la isla del doctor Moro. No es esa. ¿No es esa? La de doctor Moro es diferente. Esta cromosoma es hay diferente. otro libro que se llama Never Let Me Go, que tiene un concepto similar. Correcto. Pues todo eso viene del libro Cromosoma 8. Y el libro Cromosoma 8 se hizo ahí. Y justo hablaban de Luba que venía a Malabo, y de Malabo en Cubo estaba porque había un destacamento de marroquíes, militares, que no le dejaban mover, y él, en ese tiempo que estaba aburrido, empezó a escribir ese libro. Y el libro iba con eso, que podían después coger los simios, les cortaban para el que en Nueva York necesitaba hígados, y después muy interesante. Hay una película, pero la película, una parte muy pequeña es la que utilizan, la de Guinea. El resto es una carrera en Nueva York, policía, mafia, el resto. Me ha dado curiosidad, pero hay muchas obras con ese mismo concepto, de tener otra persona o un clon para... Como son 8. Sí. Pero mi libro de ciencia ficción les va a gustar, va a ser unique. Es uno de mis géneros favoritos, el de ciencia ficción. Estamos a la espera. Y voy a tomar referencia a la isla de Bioko, solo puedo dar esa pequeña. Bueno, aunque siempre se suele decir que uno prefiere que otros les definan, pero a mí me gustaría, si usted puede definirse, en 3 palabras, ¿cómo se definiría? La primera palabra, rutina. Me encanta la rutina. La rutina es muy importante. Es despertarte a la hora, hacer lo que tienes que hacer. La rutina diaria. Eso decir que semanal. El hábito crea al hombre o algo así. Correctamente, dicen, ¿no? La rutina. Eso es el primero para mí. La segunda es metas. Y ponerte metas muy difíciles, complicadas. Y con la idea de que por lo menos estarás cerca de ellos. La tercera es no compararte con otros, tenerte tu propia comparaciones. Y por eso me gusta, por ejemplo, el golf. El golf, aunque uno cree que es jugar contra otro, no, el golf es jugar contra ti mismo. Y son deportes de rutina, son deportes de competir de acuerdo a tus rangos. Y es lo que siempre me gusta en el golf. También otros temas como el ajedrez.
también ayudan ellos en ejercicios mentales, pero en principales sería la rutina, las metas y las propias metas sin comparar con otros. Bueno, y para terminar, yo que seguro que Elia tiene otras preguntas, ¿cuál ha sido su mayor aprendizaje durante su larga carrera pública? Mi mayor aprendizaje es viaja y muévete cuanto puedas. Porque viajando y moviéndote puedes ver las diferencias y aprender nuevas cosas. Alguna gente dice, no me gusta viajar. No. Si tienes oportunidad de viajar en Europa, en Asia, en China, en el Polo Norte o te inviten para ir a la Luna, vete. Muévete, no te quedes en ese pequeño lugar nada más. Y si por alguna razón no puedes moverte de Guinea, vete a Luba, vete a Riaba, vete al Pico. Explora. Hay individuos aquí que están en Malabo y durante un año nunca han ido ni siquiera a Luba. Yeah. Hay gente que vive en Malabo, yo era uno de ellos hace poco, que nunca había ido a Pico. El año pasado fue mi primera vez que fui a Pico. Pero claro, todos estos turistas iban y lo veían. Pero lo mismo, hay individuos en Guinea Ecuatorial que todavía no han ido a Oyala. No han ido a Mongomo. Por primera vez en diciembre. Entonces, claro, y están en Guinea Ecuatorial y dicen, bueno, ya iré algún día. Y no han explorado. Entonces, en el mismo país. Porque lo damos por sentado. Sí. Entonces, mi consejo es eso, que viajen. Si ves que por alguna razón no puedes comprar un billete, sal de tu barrio, vete a otro barrio. Si nunca has estado en el Anguema, vete al Anguema. Si nunca has estado en Ñumbili, pues vete a Ñumbili. Bueno, si conoces a alguien en Ñumbili, claro. Si no, vete a Zampaca, vete a jugar fútbol en otros lugares, pero muévete. Y si tienes la oportunidad de viajar, que una vez más, es lo que yo he hecho a mis hijos. Cada vez que había unas vacaciones, buscaba forma que fuéramos de vacaciones a diferentes países del mundo. Marruecos, se puede ir a Kenia, se puede ir a Asia. Claro, no todo el mundo tiene esos medios, pero si tienes esa oportunidad de coger a los niños y llevarles, bueno, pues le llevo a Luba, o le llevo, vamos a ver a nuestra tía que está en el Anguema. Ese movimiento hace que esos niños desarrollen su mente. Sí, por eso es muy importante. Es que literalmente te desbloquea nuevas conexiones neuronales, porque estás desbloqueando nueva información y te desarrolla el cerebro. No, y totalmente, y también lo que dices de que también tenemos que inculcar más a los mismos africanos a viajar o vacacionar más por África. Así es. Hay lugares increíbles. Yo he estado desde Camerún, que está aquí al lado, Nigeria, Gabón, ya lo he dicho, Centroáfrica, Congo DRC, Tanzania. Claro, siempre hablan de lo negativo, pero en Estados Unidos también negativo, pero la gente sigue yendo. Pero claro, si tú te vas a un Nigeria y te metes en la chabola o en los lugares de crimen, ¿qué va a terminar? Pero si te vas a un Nigeria y te vas a una zona turística, no sé dónde está, pues vas a ver maravillas. Tanzania, si los mismos europeos se matan por venir a nuestro continente, nosotros que vivimos aquí no lo vemos. Entonces, y después, a ver si bajan mucho más barato. Los precios de los billetes. Que están haciendo un buen trabajo con el tema de abrir las visas para los otros vecinos africanos, pero los precios tienen que ponerse un poco a la Así es. No, estoy de acuerdo. Pero también cuando viaja, sabe que viajar también es crear nuevas relaciones, nuevos amigos, nuevos familiares. Y cuando hay algunos extranjeros que vienen aquí, lo mejor que puedes hacer es crear relación con ellos. Y un día que vayas a su país les llamas. Y una gran cantidad de expatriados que han estado aquí, que cuando escuchan que un guineano va a verles, van hasta el aeropuerto a recogerles, porque saben la experiencia que tuvieron en Guinea. Y de todos modos, lo más importante, que también es un mensaje para los jóvenes, solo aprecias lo que tienes cuando lo pierdes. Aquí a veces nos quejamos, bueno, estoy aquí, que hoy está lloviendo, o hoy la luz se ha ido, que tengo problema. Solo viaja, no voy a nombrar ni nombre, a otros lugares, donde ellos te dicen, Señor, estoy viviendo en un paraíso. Pero claro, no es por decir que todo es perfecto, pero es muy Hay que importante. apreciar lo bueno que tenemos. Es muy importante que apreciemos lo que... Y la mejor forma es saliendo de nuestro entorno. Pero ese punto que has mencionado es muy importante. El hecho de que cuando vienen extranjeros aquí, abrirse a ellos y conocerlos, porque de esa manera también estás conociendo otros mundos, aunque sin moverte del lugar. Estoy de acuerdo. Igual cuando abres un libro también estás descubriendo nuevos lugares. Y ellos han pasado, muchos de ellos ya han pasado muchos procesos que estamos pasando. Yo lo suelo decir, que en vez de que nos estemos matando, ¿qué pasa en Guinea? ¿Qué pasa ahí fuera? Si miras, por ejemplo, ¿qué ha pasado en Camerún y en Gabón? Camerún tiene 10 años de adelanto que Guinea.
y Gabón tiene 5. ¿Qué significa? Que todo lo que Gabón ha pasado, lo estamos pasando. Boom económico del petróleo, problema de criminología, desarrollo, cambio de transiciones. Todo eso, lo que ocurre en Camerún, en Gabón, nos ocurrirá a nosotros. Y nosotros tenemos ventaja. Justamente. Voy a hacer un ejemplo, y eso hay que agradecer al jefe de Estado. Cuando el petróleo llegó a Guinea, lo primero que dijo, hay que invertir en las infraestructuras, porque hemos visto lo que los países vecinos han hecho, que se han centrado en servicios. Y nosotros desde un principio, carretera por aquí, edificio por aquí, toda esta cuestión, que hoy en día cualquiera puede decir, oye, habéis hecho demasiada carretera, pero díselo al extranjero, el gabonés de Camerún dirá, no, ha sido la mejor decisión que vuestro jefe de Estado ha hecho, porque nosotros que hemos tenido más tiempo no tenemos el nivel de infraestructura, y esa infraestructura es lo que va a permitir que vuestra economía pueda desarrollarse. Entonces, son cuestiones que nos permiten aprender, pero hay que, no, en vez de mirar qué hizo Singapur, qué hizo España, qué hizo Estados Unidos, esos son países que llevan 200, 300 años. Nosotros tenemos que ver qué es lo que hicieron nuestros vecinos y aprender de esa experiencia y verlo, incluyendo, por ejemplo, tenemos el problema de la criminología, de la juventud, de la criminalidad juventud, y lo que hay que hacer en vez de atacarlo de esa forma violenta, lo que tenemos que hacer es primero analizar por qué está ocurriendo. La raíz del problema. ¿Y de dónde viene el problema? Y el problema hay lo que le llamamos los ninis, que en España lo habría que ni educación estudia, ni quieren No quieren trabajar. trabajar. Entonces, no, le cogen a uno y dicen, no, es que yo no tengo trabajo. Le buscas un trabajo y al día siguiente es que yo no quiero trabajar. Entonces, no, ni educación ni trabajo. Entonces, la forma de tratar a esos jóvenes no es de la forma que algunos a veces queremos hacerlo. Tenemos que analizarlo, tenemos que volver a reorganizar su cerebro para que entiendan la importancia del trabajo, de todo este aspecto. Entonces, y encontrar también lo que les gusta, porque muchas veces esa es la clave. Justamente Sí, lo que les pero, gusta. o sea, muchas veces también lo que la gente adulta tenemos que entender es que, sobre todo cuando hablas con los jóvenes, tú les tienes que exponer la palabra, no imponer la palabra. Así es. Porque así es de la manera que tú le llegas a conciliar de que él pueda entender o ella No pueda nos entender. gusta, yo creo que en general a las personas no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. O bueno, y sobre todo los jóvenes Todo- cuando estás en la todo edad del joven, pollo, peor. que te crees que lo sabes todo. Sí. Así es. O bueno, Pero bueno, mira, podríamos estar 3 horas aquí hablando de todo, pero nos quedamos sin tiempo. Ha sido una charla súper interesante y amena. Espero que lo hayas pasado bien. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Quiero una vez más insistir, felicitaros por lo que estáis haciendo. Es muy importante estos tipos de contenido porque primero educan e insisto, el medio de comunicación de los jóvenes hoy ya no son los libros, ya no es la tele, son los teléfonos. Contenido. Entonces, cuando ellos ven y pasan por este contenido y pueden escuchar lo que estamos, puede cambiar un poco la narrativa. Sí. Y también es muy importante que entendáis que tenéis una responsabilidad y la responsabilidad es asegurar que los contenidos vayan para un beneficio. Hay algunas gentes que utilizan el contenido para otro. Yo lo he dicho que yo como cualquiera ni somos perfectos, cada uno comete sus errores, aprende de ellos, pero lo que nunca verás es un americano fuera de América criticando al americano en la forma, dirá, bueno, voy a América y lo critico en América. Pero cuando ya están haciendo, y más cuando no es una crítica constructiva, es una crítica destructiva. Eso es lo que al final destruyen justamente lo que tenemos aquí. Entonces, yo creo que todavía Guinea Ecuatorial, lo que estamos haciendo, todavía tenemos mucho que aprender y la única forma que podemos hacer que nuestro país se desarrolle es trabajando todos juntos y haciendo todo el mundo juntos. Tenemos que seguir. Desafortunadamente, a veces lo dicen que cuando teníamos vacas flacas nos abrazábamos más. Y cuando ya vienen las vacas gordas, no sé si es por la barriga, ya no, los abrazos ya no están ahí. Antes había una fiesta, invitabas a todo el mundo, ahora no, 2, 3, 4. Entonces es muy importante que mantengamos esa unión. La unión del guineano, que estemos orgullosos de ser ecuatoguineanos, que veamos siempre a nuestro país por lo que estamos haciendo. Hay algunos individuos con buena fe, otros mala fe. En toda familia hay diferentes individuos, nadie es perfecto. Hay ovejas negras, ovejas blancas, hay el tío que habla mucho, el tío que bebe mucho, pero al final siguen siendo familia. Entonces hay que ser realistas de que no vamos a ninguna parte, estaremos aquí y seguiremos siendo familia, nos guste o no, durante mucho tiempo. Hay altos y bajos, es como un matrimonio, ¿eh? Entonces no por una pelea ya uno Aquí va directamente estamos. al divorcio. Es lo que toca. A pechugar. Así es. Pues lo dicho, muchas gracias. Bienvenidos a una nueva temporada. ¿Qué horario tenemos ahora?
viernes a las 6 y sábado a las 12 en YouTube. Pues ya sabéis, no os lo perdáis y no os olvidéis de seguirnos en el canal de YouTube, suscribiros y seguirnos en TikTok, que estamos como Cosas Ya Salen Podcast. También estamos en Instagram como Monitox Agency y en YouTube mismo. Sí, en YouTube. Monitox. Sí, como estos agency, pero que pueden buscar Cosas Ya Sí. Salen Podcast. Por Cosas favor, Ya Salen. suscribiros para que os podamos seguir dando contenido de Poner like. calidad. Ya habéis oído. Nos vemos en el siguiente capítulo.